Actuaban en la sombra siguiendo órdenes secretas para preservar el poder de sus imperios. Los misterios de los agentes especiales de la historia se remontan a hace miles de años. Y ahora los expedientes de los James Bond de verdad se abren de nuevo. Asesinos ninjas que hacían volar a sus enemigos. El agente secreto que se puso el primer chaleco salvavidas para evitar que Roma ardiera. El genio italiano que escribía mensajes secretos en el interior de huevos. Y los sistemas de comunicación de los espías sobre los que se apoyaron los mayores imperios de la historia. Los sorprendentes resultados revelarán una mirada profunda al mundo de los agentes secretos de la antigüedad, que sigue vigente para los hombres y mujeres de los servicios de inteligencia contemporáneos. En Grandes Descubrimientos desvelaremos el mundo oculto de los agentes secretos. Grandes Descubrimientos, agentes secretos de la antigüedad. El agente secreto actúa solo, con todo en contra, detrás de las líneas enemigas. A veces asesino, a veces saboteador, siempre obteniendo información. Son una parte vital de la maquinaria militar actual, así como lo eran en la antigüedad. El agente secreto más peligroso estaba entrenado para matar silenciosamente, casi invisible. En el siglo XV, los asesinos más misteriosos de la historia, los ninjas, atemorizaron a Japón. Las oscuras artes de los ninja siguen envueltas por el secreto incluso hoy. La historia de los ninjas está rodeada de secretismo y misterio porque la historia de los samurái y la de Japón las escribieron los samurái. Mark Moore es un ninja profesional moderno. Ha estudiado ninjitsu más de 25 años y domina todas las habilidades de un ninja. La técnica básica de combate ninja era el jiu-jitsu sin armas, el arte de la delicadeza, un arte marcial en el que hay que agarrar y derribar inmovilizando al enemigo en el suelo. El arte también enseñaba a los ninjas a soltarse del enemigo, pero todo estaba permitido. El jiu-jitsu enseñaba al ninja a golpear con dedos y manos, a dar patadas y hasta a morder a un atacante. Sin embargo, también usaban cuchillas simples, pero letales. Una de las más comunes era el shuriken. Muchas de ellas eran simples trozos de metal a los que se daba cualquier forma que pudiera lanzarse. El resultado es una cuchilla barata, pero letal. Hay varias maneras de usar el shuriken, como lanzarlo a un objetivo o usarlo de cerca para rasgar y cortar o para separar cosas. Pero las armas ninjas tienen un aspecto sorprendente y poco conocido. Adaptaron los shuriken para hacer bombas. Las pruebas están en un antiguo texto japonés conocido como Bansen Shukai. Gran parte de la información proviene del Bansen Shukai. El Bansen Shukai es un antiguo texto japonés escrito en 1676. Es uno de los primeros escritos conocidos sobre las actividades y prácticas de los ninjas. Detalla los tipos de utensilios que se usaban, las técnicas y las estrategias ninjas. El libro es un conjunto de diagramas que revelan los secretos para convertir los shuriken en bombas. Richard Winley ha estudiado estos textos y ha recreado el antiguo artefacto de ataque ninja. Lo que hemos hecho con ellos ha sido convertirlos en lo que podríamos llamar granada aturdidora. Una bomba shuriken es, efectivamente, una bomba de humo, un artefacto de mano con pólvora blanca y una mecha. Se lanzaría dentro de una habitación, puede que varias juntas, y explotaban repentinamente. El artefacto es simple, pero con efectos devastadores. Hay que unir dos semiesferas llenas de pólvora negra al shuriken, de forma que se pueda lanzar en un ataque sin alterar el equilibrio y la aerodinámica del proyectil. La técnica de lanzamiento podía ser exactamente la misma que la de un shuriken normal, pero con resultados completamente distintos. Habría una fuerte explosión que podía afectar evidentemente a los oídos. El fogonazo desorientaría a la gente y podría provocar ceguera durante unos segundos que podían bastar para que los asaltantes entraran y causaran el daño que pretendían hacer. Con el uso estratégico de pequeñas cantidades de pólvora negra, los ninja podían aparecer y desaparecer literalmente en una nube de humo.
Pero los misteriosos diagramas del Banken-Sukai guardan aún más sorpresas para los estudiosos de los ninjas, famosos por su sigilo, porque el desarrollo de sus explosivos no se limita a las bombas Shuriken. Los ninjas también usaron pólvora para causar sorpresa y confusión. Por los manuales sabemos que algunos de estos artefactos de bambú se usaban solos como una granada, pero también se habla de algunos múltiples que serían de gran tamaño y otros más pequeños que se usaban no para causar daño, sino una perturbación. Este es un tipo con cargas múltiples, cada una con su mecha, para que no estallaran simultáneamente. Serían como una especie de caja con sorpresa. Al tirar unas cuantas en una habitación se usaba una táctica de sorpresa. Podía ser un grupo pequeño de 4 o 5 personas lanzando una descarga completa y parecería que atacaban 20, 30 o 50. Otras podían ser eficaces armas antipersonas comparables con las granadas de mano modernas. Al cortar el bambú, se ve que tiene lo que llamamos nódulos, que son como pequeños compartimentos estancos. Aquí se puede ver cómo está sellado. Si se cortan por ambos lados del nódulo, se obtiene un tubo sellado bastante efectivo. Lo he perforado para llenarlo de pólvora. Luego va un pequeño tapón que se puede pegar con alguna resina. Y ahora pasamos la mecha por un agujero en la parte superior. Encendemos la mecha, lo lanzamos y tenemos una granada bastante eficaz. Queremos simular cómo estallaría una de estas granadas mientras pasa junto a alguien. Atravesaría el aire a gran velocidad. Hemos colocado aquí este maniquí para hacernos una idea del daño que le haría al cuerpo humano. Ha sido una sorpresa, no esperaba que estallara así. Ha sido una explosión enorme. Hay trozos de bambú clavados en el muñeco, y todo con un pequeño y sencillo artefacto, con unos gramos de pólvora. Pero el uso más sorprendente de estos explosivos por parte de los ninjas, cuyo sigilo y silencio eran famosos, consistió en un ataque que literalmente abrió la tierra. El objetivo del atentado era el señor Isayagu, que se había ganado muchísimos enemigos por sus turbios pactos políticos. Eligieron un camino por el que sabían que pasaría y colocaron una trampa letal. Cavaron debajo del camino y colocaron las bombas para tender una emboscada a su grupo e intentar asesinarle. De los artefactos que se detallan en el Banken-Sukai, solo uno puede contener suficiente pólvora para crear este tipo de destrucción a gran escala. El libro describe el Usumebi, una caja de madera llena de explosivos. El problema es que si se une mediante clavos, al estallar la pólvora se desintegraría fácilmente y disminuiría el efecto de los explosivos. La potencia explosiva de la pólvora aumenta cuanto más se constriña. Uno de los métodos más simples de confinarla un poco más era atándole cuerdas. Pero estos artefactos increíblemente sencillos podían crear suficiente fuerza para volar un camino. Lo que tenemos que hacer es explosionar una de estas cosas y hacernos una idea de si provocan un daño parejo al que se menciona en el relato. Usando un material similar al de los caminos de tierra del antiguo Japón, vamos a comprobar la potencia real de estas bombas Usumebi. La mecha podría haber sido de pólvora negra y se prendía a cierta distancia. Creo que es bastante significativo. Era un artefacto bastante pequeño, como con 400 o 500 gramos de pólvora. Ha demolido completamente este montón de tierra. Si nos lo imaginamos con un tamaño 3 o 4 veces mayor enterrado bajo el camino, sería el fin de ese camino y de lo que estuviera pasando por él. Y además es sorprendentemente ruidoso. La destrucción causada por las bombas de nuestra prueba demuestra que, efectivamente, podía provocar una explosión considerable y una voladura importante de hasta 6 metros de profundidad. Ha sido una explosión muy grande, técnicamente fantástica. Un gran agujero en el camino, mucha muerte y destrucción. El señor de la guerra, Isayagu, fue asesinado. Como era característico de los ninjas, atacarían sin previo aviso y sin ser detectados.
Esta táctica encubierta, unida a su conocimiento de los explosivos, debió ser una combinación terrorífica y letal, una demostración real de la habilidad y los recursos del agente secreto del antiguo Japón. Pero 1000 años antes de los ninjas, un agente secreto romano salió a cara descubierta para salvar la ciudad de Roma. ¿Cómo logró nadar a contracorriente en aguas torrenciales llevando una armadura de metal y aún así flotar? En el 390 a.C., 70.000 galos asediaban a Roma. Cuando los galos tomaron Roma, no solo la tomaron, la destruyeron. Sitiados en la colina capitolina, los senadores tuvieron que ver cómo ardía la historia de Roma hasta sus cimientos. La salvación de la ciudad quedó en manos de un solo hombre, un agente secreto que nadó 40 metros atravesando el Tíber vestido con una armadura. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué no se hundió? Es un misterio de 24 siglos. Roma, en el 390 a.C., era un lugar inestable donde el poder cambiaba de manos todos los días. Los galos rodearon la ciudad y atraparon a los senadores romanos en la colina capitolina. La única esperanza de Roma era un ejército estacionado a 27 kilómetros bajo el mando del general Camillus. La tradición y la ley romanas prohibían a los generales entrar con sus ejércitos en la ciudad. Incluso en esos tiempos de crisis, Camillus necesitaba el permiso del Senado para asumir una dictadura temporal y marchar sobre Roma. Camillus tenía que hacer llegar un mensaje a los senadores. Necesitaba su aprobación para convertirse en dictador y general, para llevar a las tropas a la victoria y recuperar Roma. ¿Cómo lo hizo? Escogió a un hombre, un héroe de la historia antigua de Roma, para que llevase ese mensaje. Documentos escritos por el historiador romano Plutarco relatan que el nombre del agente era Gaius Poncius. Se sabe muy poco de este héroe de la historia romana, excepto que fue él a quien se encomendó la difícil tarea de llevar el mensaje a Roma. Gaius enfrentaba un problema. ¿Cómo cruzaría la rápida corriente del río Tíber llevando una armadura protectora para abrirse camino hasta el Senado si era necesario? Plutarco afirma que el antiguo agente secreto inventó la primera armadura flotante del mundo. Atraviesa el río medio nadando, medio flotando, y luego escala en la noche y consigue contactar con alguno de los principales líderes romanos y decirle: oye, el hombre que habéis exiliado, Camillus, es precisamente el que necesitamos que vuelva para defendernos en este momento de crisis. Pero ¿cómo se consigue que flote una armadura? Plutarco escribió que Poncius construyó hábilmente una armadura con metal y corcho. En el Royal Lifeboat College, en Inglaterra, Grandes Descubrimientos aplica las últimas técnicas científicas a la historia de Gaius y el traje de corcho que salvó a Roma. Hagamos un experimento para demostrar cómo podía funcionar un traje de corcho. Dan Shandrake es experto en equipos y actividades de espionaje romanos. Está investigando cómo hacer un flotador de corcho como el que usó Gaius Poncius para atravesar el río Tíber. Cogerías tiras de esta corteza de corcho y básicamente, como se ve, las cortaría y las introduciría en estos bolsillos de debajo de la armadura. El diseño de Dan revela que los romanos podrían haber inventado el primer chaleco salvavidas. Al considerar los materiales y el principio aplicado, ves que estás haciendo básicamente un salvavidas alrededor del tronco. Se parece muchísimo a un chaleco salvavidas moderno. Sorprende bastante que a alguien se le pudiera ocurrir el concepto del chaleco salvavidas al menos 1900 años antes de que realmente existiera. Ahora, Dan tiene que descubrir si el chaleco salvavidas secreto de los romanos funcionaba. Si me voy directo al fondo, me habré equivocado. El tanque se calibra para simular aguas agitadas en condiciones parecidas a las que tuvo que afrontar Gaius Poncius de noche cuando cruzó el Tíber. Sorprendentemente, Dan flota con comodidad. Todavía estoy flotando. Hasta el momento estoy muy relajado. No sé cómo me sentiría si llevara una armadura de bronce encima. Pero como digo, me mantiene a flote. El traje de corcho de la antigua Roma supera la prueba con honores. Pero Plutarco relata que Gaius lo usó para flotar durante su arriesgada travesía, mientras llevaba una armadura completa.
¿Soportará el corcho el peso de más de 11 kilos? Pesa muchísimo. Estas pequeñas escamas de bronce se cosen a un refuerzo de cuero. Voy a probar la flotabilidad del traje de corcho y mi habilidad para la natación, que no es demasiada. Si Gaius hubiera encontrado la resistencia de los galos, la armadura de placas le habría permitido abrirse paso luchando. Pero pesa 11 kilos. ¿Puede el traje de corcho mantener a flote a un agente secreto, aun llevando una armadura de bronce? Me puedo ir directo al fondo con esto. Menos mal que los socorristas están al lado. El equipo del Lifeboat College ata a Dan una cuerda de seguridad por si el experimento sale mal. No me lo puedo creer. Estoy flotando. Aún me mantengo a flote. Aunque me cuesta bastante. La flotabilidad del corcho actúa contra la fuerza de la gravedad que tira de la armadura de metal hacia el fondo. La estructura del corcho contiene multitud de burbujas rellenas de aire, y aunque parte de este escapa cuando se mete en el agua, queda suficiente para mantener la flotabilidad. Me ha sorprendido poder flotar. He hecho un esfuerzo muy grande para no hundirme, pero si no hubiera tenido el flotador de corcho, estoy seguro de que me habría ido al fondo. Gaius Poncius consiguió atravesar a nado el Tíber con su armadura completa sin ser detectado y entregó su mensaje. Los senadores comprendieron que no tenían elección y nombraron dictador de Roma a Camillus, que pudo meter las tropas en la ciudad sin infringir la ley. Cuando Camillus volvió y tomó el control de Roma, expulsó a los galos gracias a la ayuda de Gaius Poncius y quizá del flotador de corcho. Se le llamó el segundo Rómulo, el segundo fundador de Roma. Y desde entonces, Roma no hizo más que fortalecerse. A veces se debe enviar un mensaje sin que un agente secreto lo lleve personalmente. Los métodos con que se entregaban mensajes secretos en la antigüedad eran extraordinarios. Sorprendentemente, hay pruebas de que algunos se escribieron en el interior de huevos. Trabajando clandestinamente detrás de las líneas enemigas, al agente secreto se le exigía infiltrarse, sabotear e incluso asesinar por su país. Pero con diferencia, lo más importante y valioso que aporta el agente secreto es información, inteligencia. Enviar esa información puede ser una tarea tan peligrosa y difícil como las demás labores del agente secreto. Los servicios de contrainteligencia tratan de interceptar las comunicaciones, y la respuesta del agente secreto es la esteganografía. La esteganografía es el arte o ciencia de la escritura secreta. A menudo se asocia al misticismo y lo oculto en la Edad Media y el Renacimiento. El objetivo era enviar mensajes secretos entre diplomáticos con textos secretos, personales o privados, que el resto del mundo no pudiera leer. Se puede considerar que el padre de la esteganografía fue una figura misteriosa y poco conocida del mundo antiguo. Su obra es la base de muchas comunicaciones secretas incluso hoy. Su nombre era Giovanni Porta. Giovanni Porta fue uno de esos personajes sorprendentes de la historia, con una curiosidad insaciable y una ansia de adquirir conocimiento sobre todos los temas que se le presentaban. Nació en Nápoles en 1535, en el seno de una familia acomodada, y tuvo una educación excelente, la mejor que había en la época. Pero Porta vivió bajo la sombra de la Inquisición española, una institución que perseguía a judíos, protestantes e investigadores de lo que la Iglesia Católica definía como herejía. Porta y otros que pensaban como él fundó una academia llamada en italiano Accademia dei Secreti, que era una organización, un grupo de personas con ideas similares, con ganas de ahondar en el estudio de la naturaleza. Como reza el famoso dicho posterior, la Biblia nos dice cómo llegar a los cielos, pero no cómo se mueven realmente. Así, de la Porta se vio a veces enfrentado directamente a la Iglesia. La leyenda negra cifra las víctimas de la Inquisición en más de 100.000, aunque estudios recientes la sitúan entre 3.000 y 5.000. Giovanni Porta necesitaba el secreto para sobrevivir.
Bajo la Inquisición, miles de personas fueron encarceladas y las autoridades penitenciarias eran muy meticulosas, registrando a todos los que visitaban las cárceles. Se dice que algunos escribieron mensajes en el interior de los dedos y que incluso estos fueron controlados. Lo que no se registraba, según las normas de la Inquisición, eran los huevos. Se asumía que eran inofensivos, que no podían ser usados de ninguna forma para ocultar mensajes u objetos de ningún tipo. Pero, por supuesto, hubo quien encontró la manera. En el capítulo 17 de su libro, Magica Naturalis, detalla cómo escribir un mensaje secreto en el interior de un huevo. Describe el proceso por el que se escribe, con una mezcla especial, en el exterior del huevo. El mensaje desaparece y cuando el destinatario recibe el huevo, puede abrirlo y encontrar el mensaje dentro y visible para leerlo. El maquetista Richard Windle investiga los relatos de Porta y los huevos secretos. En la cacerola tengo un pigmento vegetal y vamos a añadir un poco de vinagre y alumbre. El alumbre es una sustancia presente en minerales que se emplea desde la antigüedad en múltiples usos. Una de sus propiedades más útiles es la de teñir, ayudando a que el pigmento vegetal coloree la cáscara del huevo. Richard utiliza exactamente la misma mezcla para escribir con la tinta mágica que debió usar Porta hace más de 500 años. Ahora vamos a mezclarlo bien y a calentarlo un poco hasta que se disuelva. Richard hace una marca en el huevo, la letra X. Tiene que dejar que la tinta se seque durante 20 minutos antes de sumergirlo en agua durante otros 5. Ahora tenemos que dejarlo un rato para que el ácido de la alumbre y el pigmento se absorban a través de la cáscara, que es semiporosa. Luego se hierve el huevo y se limpia la tinta. Los ácidos que contiene se filtran a través de la cáscara hacia su interior sin dejar ningún rastro visible. No ha tenido un éxito atronador, pero creo que al menos hemos demostrado que este proceso es factible y sin duda sería un método plausible de transmitir información secreta de una persona a otra. La prueba desvela que la escritura secreta de Porta podía pasar inadvertida gracias al más simple de los objetos. ¿Pero qué hacían los antiguos para escribir mensajes más largos? Necesitaban una manera de hacer que la propia tinta fuera invisible. Los textos antiguos que nos ha dejado el poeta romano Ovidio recogen el uso de la tinta invisible. Uno de los primeros ejemplos del uso de tinta invisible en la antigüedad no tiene nada que ver con la guerra, ni siquiera con la obtención de información política, sino con el arte de hacer el amor. Ovidio, el gran poeta, en su Ars Amanti, el arte de amar, nos habla de los métodos para enviar un mensaje a un amante secreto, especialmente si es una mujer casada. Los textos antiguos describen el uso de leche, vinagre y miel como tintas invisibles. Richard Windle lo está investigando. Richard utiliza la leche para escribir la palabra confidencial en el papel. En la antigüedad hubieran colocado el mensaje sobre una vela o un fuego, pero Richard utiliza una luz de baja intensidad para secar el papel y revelar el mensaje. La tinta funciona porque cuando ciertas sustancias naturales se calientan, cambian de color igual que la carne en una sartén. Bien, esta es la palabra de muestra que he escrito. Y una pequeña cantidad de calor la ha revelado increíblemente bien. En algunos sitios el papel ha estado a punto de chamuscarse, pero el resto está bien. No hemos tenido que llegar a una temperatura que lo quemara para revelarlo. En realidad es muy sorprendente. Quizás somos un poco escépticos con algunos de estos textos que leemos. Incluso en el siglo XX es difícil de creer. Pero ya vemos que ha funcionado bastante bien. Los agentes secretos de la antigüedad no se formaban solo para escribir en el interior de los huevos. También se entrenaban para matar. A veces el arma que utilizaban era un simple cuchillo, pero otras podía ser tan compleja como una bomba con mecanismo de relojería. Los intentos encubiertos de asesinato se han sucedido desde el comienzo de la historia. Los agentes secretos recibían la orden de eliminar al objetivo enemigo sin dejar rastros.
Una de las armas más complejas jamás diseñadas para ello es la bomba de relojería, usada en la historia moderna para eliminar a hombres demasiado protegidos para asesinarlos con medios convencionales. En 1955, agentes secretos chinos y de la CIA colocaron una bomba de relojería en un avión para asesinar al primer ministro chino Zhou Enlai. A las 9:25 la bomba explosionó enviando al avión en llamas al mar. Los agentes que planearon el ataque se sorprenderían al descubrir que estaban siguiendo los pasos de los agentes secretos de hace más de 400 años. Oculta en un misterioso y antiguo texto del siglo XVI, se encuentra la descripción de lo que podría ser la primera bomba de relojería del mundo. Tenemos numerosos textos del siglo XVI y posteriores de cuando se experimentaba con la pirotecnia y la pólvora era un descubrimiento relativamente nuevo. Ya se conocía desde hace tiempo, pero aún se encontraban maneras nuevas de usarla, desarrollarla y descubrir su potencial. En muchos manuscritos se habla de la posibilidad de detonar una bomba con un reloj. Uno de estos manuscritos es un manual militar escrito por el ingeniero militar y diseñador de armas austríaco Wulf von Stenberg. El experto de grandes descubrimientos, Richard Windley, trata de descubrir cómo se construyó esta arma y si pudo haber funcionado. En los textos hay referencias muy sugerentes a las bombas de relojería. Mi misión era pensar cómo podríamos construir una bomba que funcionara con la tecnología de la época. Lo primero que necesitarían sería el temporizador. Una bomba de relojería, por definición, requiere de algún tipo de sistema de retardo temporal. Lo que tengo aquí es mi reconstrucción de uno de los primeros mecanismos temporizadores, que en esencia es el escape de un reloj primitivo. Los relojes mecánicos aparecieron en el siglo XIII. Los primeros relojes solían ser públicos y se colocaban en torres para dar las horas. No tenían esfera ni marcaban la hora con manecillas, como los que conocemos ahora. Simplemente hacían sonar campanas. Conocidos como alarum, estos primeros relojes monásticos se usaban para tañer las campanas para los oficios religiosos. Funcionaban con un sistema de pesos y ruedas. Para decirlo con palabras sencillas, la fuerza de la gravedad actúa en el peso que hace girar esta rueda. Y eso confiere la suficiente energía al foliot, esto de aquí arriba, para que se mueva adelante y atrás. Pero a su vez el foliot detiene la rueda y solo deja que mueva un diente cada vez. El reloj funciona el tiempo que tarda en caer el peso. Pero Richard cree que ha descubierto un sistema para adaptar el sistema de alarma de este reloj y convertir una inocente forma de medir el tiempo para los religiosos en un arma potencialmente letal. En el alarum de los monasterios sonaría una campana, pero si queremos detonar otro artefacto, especialmente si nos referimos a una bomba, podemos modificar esta palanca y esta varilla que sale de ella. Lo único que nos hace falta es añadir un sistema de ignición. Como detonador, Richard decide usar una llave de pedernal, un mecanismo revolucionario inventado en el siglo XVI. Básicamente, consiste en una rueda dentada y un resorte dentro de la llave que la hace girar. Apoyada contra la rueda hay una pieza de pirita de hierro fijada a un martillo. Cuando se tira del gatillo, la rueda restalla súbitamente, dando 3/4 de vuelta. La fricción entre los dientes y la pirita provoca una pequeña lluvia de chispas que basta para prender la pólvora detonante. Un componente ideal para una bomba de relojería. Lo bueno de la llave de pedernal es que es pequeña y se puede preparar o amartillar y queda armada hasta que se tire del gatillo. Perfecto para un agente secreto con un objetivo poderoso y bien protegido. Si el atacante puede llegar al lugar donde estará la persona en un momento determinado, puede preparar todo esto y organizar su huida. ¿Pero funcionará? Con el sistema detonante en su sitio, Richard decide poner a prueba su aparato. El temporizador actúa como una alarma, activa la llave de pedernal que a su vez activa la mecha y esta activa la pólvora. Al alterar la posición de una pequeña púa metálica en la parte delantera de la rueda del reloj, Richard puede cambiar la hora a la que estalle la bomba. Si esta pequeña púa estuviera aquí cuando ponemos en marcha el reloj, dará una vuelta entera antes de accionar esta cosita. Richard calibra la bomba sincronizando las revoluciones de la rueda para saber cuándo debe poner la púa.
El truco de un aparato así es asegurarse de que se activa, pero también es fundamental la sincronización. Estos relojes de tipo folio son muy escasos y es muy difícil saber con exactitud cuánto tiempo estará funcionando. Lo hemos puesto a 1 minuto. Voy a poner en marcha el reloj y veremos si funciona. A medida que corren los segundos, la púa se acerca a la palanca que activará la bomba. El mecanismo es un éxito y la mecha se prende. Ha funcionado exactamente como esperaba. Hemos sincronizado el reloj, que estaba a unos segundos de lo que habíamos predicho. Por un instante pensé que no prendería, pero ha habido un pequeño retardo y luego se ha encendido. La prueba ha demostrado el principio. La primera bomba de relojería que se diseñó pudo haber funcionado y con más ajustes se podría aplicar más retardo, dando más tiempo antes de activar el artefacto y provocar la explosión. Intercalando otra cadena de engranajes podríamos hacer que funcionara unos 30 minutos más, así que también podemos conseguir varias horas. Si el barril hubiera estado lleno de pólvora, todo el edificio se habría reducido a un montón de escombros. Sería más útil si se situara en una bodega debajo de una sala grande que pudiera venirse abajo. Sería muy difícil ponerlo muy cerca del objetivo porque se oiría el ruido, pero se podía ocultar con trapos, enterrado o bajo el suelo. Como digo, no hay razón para que no funcionara. Pero aunque es probable que la bomba estallara, no está tan claro que matara a su objetivo. Cuando la CIA colocó la bomba en el avión del primer ministro chino en 1955, el intento de asesinato falló porque él no embarcó en ese vuelo. Para todas las bombas, antiguas o modernas, la verdadera habilidad es asegurarse de que la víctima esté en el sitio adecuado en el momento preciso. Basándose en las tácticas de Alejandro Magno, Grandes Descubrimientos ha organizado una carrera de 6,5 kilómetros entre 3 técnicas antiguas de comunicación de agentes secretos: la paloma mensajera, el caballo y la baliza de fuego. ¿Por cuál apuestan? Cualquiera que fuese la misión del agente secreto de la antigüedad, su trabajo se vería dificultado en un sistema para unir redes de espías en todas partes y en todo momento, para llevar el mensaje a casa. Los agentes secretos dependen de un complejo sistema de comunicaciones para transmitir datos valiosísimos a la base. En la antigüedad no era distinto. Es un mundo sin internet, teléfonos, televisión, mensajes de texto ni satélites. Es un mundo en el que hay que invertir una enorme cantidad de medios y recursos humanos para crear una red mediante la que se pueda enviar información e imponer la autoridad. Nadie comprendió esto mejor que Alejandro Magno, el jefe militar de más éxito de la historia. Un hombre jamás vencido en batalla que conquistó más de 5 millones de kilómetros cuadrados de tierra antes de cumplir 30 años. En un corto espacio de tiempo, solo 13 años, creó el mayor imperio que había visto el mundo. Para crearlo y después controlarlo, Alejandro necesitó una red de inteligencia tan poderosa como su ejército. Si sus agentes secretos no conseguían llevarle la información rápidamente, esta perdería su validez. Por medio de esta recopilación de información, los ejércitos podían tomar posiciones, entrar en combate y encontrar al enemigo en un territorio tan amplio. Y lo que es más importante, emplear tácticas mejores. Se usaron 3 técnicas principales para enviar mensajes: la paloma mensajera, el caballo y una red de balizas de fuego. Pero durante más de 2000 años, los historiadores se han planteado una cuestión compleja: ¿cuál era la más rápida? Para averiguarlo, Grandes Descubrimientos organiza una gigantesca carrera de comunicaciones. A lo largo de 6.500 metros de costa, los 3 competidores se enfrentarán para entregar un mensaje secreto. Hoy hacemos un experimento muy valioso arqueológicamente, porque en todas las fuentes antiguas se nos dice que estas cosas funcionaban. Hemos hecho experimentos que demuestran que así era, pero nunca hemos logrado compararlos. Cada contendiente tendrá exactamente el mismo equipo y herramientas que debieron tener los antiguos hace más de 2400 años. El medio de transporte más extendido en la antigüedad era el caballo. Los mensajeros a caballo fueron una parte vital del sistema.
Creó una sofisticada red de relevos por todo su imperio, estableciendo las etapas a una distancia de varios días entre sí. Pero algo se interpone entre el caballo y la victoria. El avión silencioso de la antigüedad, la paloma mensajera, usada desde la época de los egipcios para enviar mensajes por terreno difícil. Para controlar el progreso del ave, el colombófilo Tim Guilford fija un GPS a las alas de la paloma. Este es uno de los GPS en miniatura más modernos. Tiene un chip receptor en el centro que busca o escucha, si se prefiere, una constelación de satélites orbitando alrededor de la Tierra. Cuando localiza 3 o más de ellos, puede triangular su posición en cualquier parte del globo usando ondas de radio. Nuestro último competidor es el sistema de comunicaciones más avanzado de la antigüedad, una especie de código Morse de 2000 años, una técnica que envía mensajes codificados por medio del fuego a distancias sin límite. Los sistemas basados en el fuego eran muy rápidos, de llama a llama. Ves la llama, entiendes la tuya y se continúa. El fuego es rápido, pero una baliza gigante en llamas no es muy secreta. Para enviar un mensaje que el enemigo no pudiera leer, los antiguos necesitaban un código secreto. En este caso, los encargados de las balizas usarán el código de Polibio, en el que las letras se señalan por medio de distintas combinaciones de antorchas. Por ejemplo, 4 antorchas a la izquierda y 5 a la derecha es la Y. Con balizas situadas en todo el imperio, los antiguos podían enviar mensajes a distancias extraordinarias. Poniendo una tras otra en un sistema de transmisión, el alcance es ilimitado. Los extremos de las estacas se bañan de brea y alquitrán, y al prenderse son muy difíciles de apagar, y podían arder con fuertes vientos e incluso con lluvia. ¿Probará la carrera que las señales de fuego eran más rápidas que el ave, el caballo o el hombre? Usando datos de satélites, el informático James Dean ha trazado un mapa en 3D del terreno de la carrera. Echemos un vistazo al recorrido que seguirá la carrera. Si le añadimos datos de elevación, las balizas se colocarán así. Una baliza al inicio, aquí, y distancias de unos 1000 metros, 1600, 1600 y 1600 metros. James también ha recogido datos detallados de localización para ubicar los obstáculos a los que se enfrentarán los otros contendientes. El caballo irá por un camino de herradura a lo largo de la costa. Aquí vemos que hay varias colinas y algunos pasos que ralentizarán al caballo. Si miramos aquí, podemos ver que hay estas corrientes de viento que fluctúan ligeramente y afectarán a la velocidad que consiga mantener la paloma. Recogeremos los datos del localizador GPS de la paloma y así podremos saber cuándo ha recorrido la misma distancia que los demás participantes y establecer quién será el primero en cruzar la meta. Empezaremos la carrera en 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, entreguen el mensaje. La carrera está en marcha y los competidores han recibido su mensaje. La paloma emprende el vuelo y es la que sale antes. Lleva un GPS que enviará una señal a una serie de satélites de todo el hemisferio norte, marcando su situación. No estoy seguro de que vaya a su destino. Mientras esperamos los datos de la paloma, podemos seguir el progreso del caballo y de la señal de fuego para ver la comparación entre las 4 patas y las balizas que enviarán su señal por medio de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. El caballo no alcanzará esa velocidad. A galope constante, un caballo puede correr a unos 24 kilómetros por hora, pero las balizas necesitan tiempo para transmitir cada letra del mensaje. Tras 1600 metros y 10 minutos, el caballo se acerca a la segunda baliza. Al llegar a la segunda baliza, podemos ver que el caballo y el fuego van parejos de momento. La señal ha sido recibida en la segunda baliza y está a punto de transmitirse a la siguiente cuando pase el caballo. En la tercera baliza se evidencia un punto débil del antiguo sistema de señales de fuego. 4, 2. Interesante. 3, 2. Ya han pasado 15 minutos y 30 segundos y podemos ver que el caballo pasa por la cuarta baliza. Si examinamos las señales de fuego, parece que tienen alguna dificultad. El mensaje sigue entre las balizas tercera y la cuarta de momento. Están tardando más en esta etapa que en las anteriores. 5, 2. Esto no tiene buena pinta. Los inexpertos operadores tienen problemas para descifrar las señales. 5,
5. Llevamos 20 minutos y vemos que las antorchas empiezan a enviar el mensaje. El caballo comienza a cansarse, su velocidad media ha descendido a 15 kilómetros por hora. Casi una palabra. 3. En 20 minutos el mensaje ha recorrido casi 5 kilómetros. Llevamos 22 minutos y podemos ver que el caballo se acerca rápidamente a la meta. Las balizas siguen mandando señales. Parece que les quedan 20 caracteres, así que puede que gane el caballo. El caballo cruza la línea de meta cuando se leen las últimas letras de la última baliza. Parece que el caballo gana por muy poco. Pero ¿en qué lugar quedará la paloma? La paloma ha volado hacia su palomar en lugar de a la línea de meta. En la antigüedad, los palomares se situaban en una ruta directa entre el agente secreto y sus superiores. Para este experimento, James tiene que superponer el recorrido de la paloma sobre el de la carrera. Ya tenemos los datos del GPS de la paloma. Vamos a superponerlos en el mapa a ver qué sale. En realidad se dirigía a su palomar en esta dirección, así que si trasladamos el recorrido de nuevo aquí, siguiendo la misma línea que los otros competidores, podemos compararlos. Como vemos, la paloma cruza la línea de meta a los 6 minutos y 20 segundos. Esto da una velocidad media de 51 kilómetros por hora, 3 veces más rápida que el caballo. La paloma ha completado el recorrido en un tiempo de 6 minutos y 38 segundos. La paloma nos ha ganado por 6 minutos y el caballo por 4. Las balizas no solo han sido vencidas por el caballo y la paloma, además su mensaje se ha distorsionado. Dice, ¿ves Moujin Jambo Tomás Hangos? Creo que habría que volver a empezar. ¿Por qué ha fallado un sistema de mensajería que va a la velocidad de la luz? Todavía estamos buscando cada letra en la tabla de códigos. Si lo hubiéramos hecho, como lo haría un ejército profesional, saldría casi instintivamente. Ellos estarían bien entrenados, mucho más de lo que hemos conseguido nosotros en un día. Pero a pesar de que la paloma haya ganado la carrera, el uso de estas aves tiene sus inconvenientes. Solo vuelan en una dirección, y hay que introducir la paloma tras las líneas enemigas para que lleve el mensaje de vuelta a casa. Por su parte, el caballo puede llevar los mensajes en ambas direcciones, pero también puede ser atacado por tropas enemigas. Aunque las balizas de fuego han sido las últimas, la prueba ha desvelado un hecho importante. Al ir a la velocidad de la luz, lo que las ha dejado atrás no ha sido la tecnología, sino sus operadores. El resultado de nuestra carrera de información nos ha aportado un profundo entendimiento de los métodos con que trabajaban los agentes secretos de la antigüedad, que además afecta a las vidas de los agentes de la actualidad. Por muy buenos que sean el sistema o la tecnología, lo que en última instancia decide el rumbo de la guerra es el entrenamiento, la habilidad y la valentía de los propios agentes secretos. Desde las veloces y certeras señales de fuego que enviaban a la patria mensajes secretos codificados, a la valentía de hombres como Gaius Poncius, que cruzó a nado el Tíber con una armadura flotante, o el ingenio de quienes crearon tintas secretas o fabricaron bombas con materiales sencillos, entonces, como ahora, los servicios de inteligencia y los comandantes dependen del eslabón humano de la cadena. El mundo antiguo estaba condicionado por los avances tecnológicos, pero fue creado por el genio y la valentía de los agentes secretos.